Hay muchas técnicas de sanación, así como facilitadores para estas mismas. Me viene a la mente si la palabra facilitador significa que tienes que ser fácil para ellos. Suena chiste, pero ya ha pasado. Sobre todo con los que quieren alinearte la Kundalini y ni un besito te piden antes, o por lo menos un café. Bueno, algunos se hacen llamar coachings. ¿Será porque te hacen coachinadas? No, ya en serio. Hay que tener mucho cuidado con estos, entre comillas, sanadores, chamanes, guías de plantas sagradas, facilitadores, etcétera, ya que de verdad ha pasado que estas personas hayan abusado en alguna manera de los demás. No con esto quiero decir que todos sean así, pero desgraciadamente sí ha habido algunos casos de abusos, tanto económicos, emocionales, físicos y hasta sexuales por parte de esta mugre, que se hacen llamar sanadores. Y menciono sanadores entre comillas, porque quiero que sepas que ningún chango de los anteriores mencionados tiene el poder de sanarte. Ellos solamente están para ayudarte a sanarte a ti mismo, así como escuchaste. Tú tienes el poder de sanarte a ti mismo, solo que a veces no es fácil lograrlo y por eso buscamos ayuda. Pero buscamos ayuda para sanar, no para que nos ayuden a checarnos el aceite o a morder la almohada. El que entendió, entendió. Se trata de que ellos solamente son acompañantes de nuestros procesos. Supuestamente gente con ética en el que ponemos nuestra confianza en ellos, pero que muchas veces, por no poner atención desde un inicio, por no intuir o escuchar a nuestro corazón y salir corriendo a la primera señal de alarma, después nos pasa lo que les ha pasado a muchos. O los estafan cobrándoles cantidades exorbitantes por sus, entre comillas, servicios, o salen regañados o hasta golpeados con el pretexto de es por tu bien, por tu sanación. O peor aún, salen con un integrante nuevo de la familia. Claro, no de inmediato, 9 meses después, pues no son magos. También hay por aquí en YouTube muchísimos cuentacuentos, pero no literalmente los que te estás imaginando. Me refiero a charlatanes que llegan a tener más de 1 millón de suscriptores y solamente publican cosas para que tú te ilumines, te llenes de luz y que sonrías todo el día. Eso no está mal. Lo malo es que no te dicen que si no trabajas con tu oscuridad, de nada te sirve que escuches sus videos o meditaciones todo el día. En realidad, a esta gente no le importa para nada tu salud emocional o espiritual, y mucho menos mental, ya que muchas veces ellos mismos padecen de sus facultades mentales. Y solo buscan que les des like a sus videos y te suscribas. Quiero recalcar muy bien esto, y por favor, apréndetelo bien. Quien no te ayude a trabajar viendo primeramente tu oscuridad, en realidad no sabe nada acerca del trabajo que está llevando a cabo contigo, o no le interesa tu sanación. En muy contadas técnicas de sanación hay contacto físico. Si alguna persona te dice que tienes que desnudarte por completo, mostrándole tu cuerpo, e intenta tocarte, a no ser que sea el proctólogo o el ginecólogo, nadie se puede pasar así contigo. Claro, los masajes son punto y aparte, pero también hay masajistas que tienen doble intención. Así que aguas. Ahora, que si te gusta el happy end, pues cada quien lo suyo, pero en este caso es diferente, ya que esto sería consensuado. Todo lo que trato de decirte es que tengas mucho ojo en cuanto a lo que te ofrecen, cuánto te van a cobrar, ve el espacio donde te van a atender, vibra el lugar y la persona que lo va a llevar a cabo, etc. Y si en alguna cosa no te vibra bien algo, mejor diles que lo vas a consultar con la almohada y que después les avisas. Ahora, si insisten, diles, fíjate que mi mamá dijo que siempre no. Vale. Por otro lado, también están esos retiros espirituales en donde te venden la luna y las estrellas, y al final solo te dieron un cuarzo y lucecitas. Abundan. Me refiero a que muchas veces
nos ofrecen un retiro en donde todo sonaba muy bonito en las palabras del organizador. Y cuando ya estás ahí, acabas diciendo, ¡ta madre! Para lo que pagué, mejor me hubiera ido a la playa, en un buen hotel, y me hubiera sentido mucho mejor y más cómodo que aquí. Y solo para frijoles y arroz que dieron en el desayuno, la comida y la cena. Ahora, por otro lado, hay retiros que no son precisamente cómodos. Pero eso es parte de. Pero los organizadores tuvieron que hablarlo previamente contigo y no después. A veces esos retiros te cuestan igual a entrar a un hospital. Te cobran hasta los Kleenex que utilizas para llorar. Bueno, si ya has pasado por esta experiencia antes, pues de todo corazón, te deseo que hayas podido aprender para que no te vuelva a pasar otra vez. Saca lo mejor que puedas de esa experiencia, ya que los que, entre comillas, te han sanado, sí sacaron una muy buena parte de ti, tu dinero, ya que si sacaron otra cosa, puedes denunciarlos, o por lo menos advertir en las redes sociales para que no caiga más gente en sus sanaciones mágicas musicales, o por lo menos para que no sientas que te fuiste de viaje con Viajes Ponchito. Muchas gracias y bendiciones.